Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración detallada, un espacio de análisis diseñado específicamente para la mente curiosa que busca rascar bajo la superficie de los textos que han moldeado la historia. Ujú. Es un auténtico privilegio abrir las puertas a este escrutinio profundo. Y bueno, la misión que tenemos sobre la mesa hoy es de las que imponen respeto. Vamos a adentrarnos en las páginas de un documento de la antigüedad que la verdad no necesita presentación. Ninguna. Un texto monumental y de una influencia histórica incalculable, conocido simplemente como la Biblia. Y, para ser precisos, vamos a enfocar nuestra lupa analítica en un fragmento sumamente particular, el capítulo 10 del Génesis. Que es un capítulo interesantísimo. Totalmente. A simple vista, para quien lo lee de pasada, o sin prestar demasiada atención, este capítulo podría parecer un simple registro burocrático. O sea, un árbol genealógico excepcionalmente denso que enumera las generaciones de los 3 hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, justo después de que las aguas de un gran diluvio se retiraran de la faz de la tierra. Claro, la típica lista interminable de nombres. Exacto. Pero, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fascinante, esto no es solo una lista de nombres antiguos, es el plano fundacional de la expansión de las naciones. Es un mapa geopolítico cifrado en nombres y linajes. Es un mapa, tal cual. Y para quienes nos escuchan, hay ciertos elementos aquí que resultan absorbentes. Hablamos del surgimiento del primer hombre considerado poderoso en la historia de este relato, la construcción de metrópolis legendarias como Babel y Nínive, y un detalle absolutamente enigmático sobre una época en la que textualmente se dividió la tierra. Es un enfoque excelente para abordar este manuscrito. Lo que resulta verdaderamente invaluable de este tipo de documentos antiguos es su capacidad casi mágica de síntesis. En apenas unos pocos versículos, la fuente condensa milenios enteros de evolución geopolítica, de migraciones masivas y, bueno, del desarrollo urbano más temprano de la humanidad. ¿Es que, Estela? Sí, sí. No estamos leyendo simplemente un registro de quién engendró a quién. Estamos observando a través de una lente literaria milenaria cómo las primeras civilizaciones tomaron forma a partir de un estado de borrón y cuenta nueva. O sea, un reinicio total de la humanidad. Eso es. Observamos cómo trazaron fronteras y establecieron las bases del mundo tal y como lo conocemos. Es una invitación abierta para que nuestra audiencia observe cómo un linaje familiar aislado se metamorfosea en un intrincado tapiz de culturas e idiomas. ¡Wow! Es, sin exagerar, arqueología narrativa en estado puro. Vale, vamos a desgranar esto, porque mirando mis notas sobre este texto veo que no hay ni un segundo de respiro. Ya te digo. Comienza inmediatamente a repartir la geografía mundial basándose en los 3 hijos sobrevivientes a ese cataclismo acuático. Empecemos con el linaje de Jafet. Sinceramente, tengo aquí la lista y es una avalancha de nombres que resulta casi abrumadora. Sí, asusta un poco al principio. El documento enumera a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y de estos surgen otros como Askenaz o Tarsis. Y claro, me pongo en el lugar de cualquiera que lea esto por primera vez y la pregunta es evidente. ¿Qué se supone que debemos extraer de esta inmensa lista? Claro. O sea, ¿qué representan realmente en el tablero de este mundo antiguo que se está reconfigurando? Es una reacción muy natural sentirse abrumado ante esa cascada de nombres. Pero la clave analítica aquí no está en memorizar la fonética de cada individuo, sino en comprender la geografía que representan. Vale. El texto especifica un detalle fundamental y revelador respecto a los descendientes de Jafet. Dice textualmente que por ellos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras. Espera, detengámonos ahí un segundo. Cuando el texto menciona gentes o gentiles, en este contexto tan extraordinariamente antiguo, ¿a qué se refiere exactamente? Porque es una palabra que luego adquiere mucho peso religioso. Es una interrupción crucial. En el contexto estrictamente ligado a este capítulo de la fuente, el término no tiene todavía la enorme carga teológica que adquiriría siglos después para diferenciar religiones. Ah, vale. Aquí simplemente designa a las naciones, a los otros, aquellos pueblos que se dispersan y se asientan más allá del núcleo original de la narrativa. Entiendo. Hablar de las islas de las gentes o de las regiones costeras es una declaración geopolítica de primer orden. Indica una dispersión periférica, marítima y continental expansiva. O sea, se están extendiendo a lo grande. Totalmente. Y el manuscrito añade un factor vital.
Detalla que esta repartición se hizo cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Esto es importantísimo. Sí. No se trata de un rebaño humano homogéneo deambulando al azar por el globo. El relato está documentando una diversificación sistémica y estructurada, con idiomas distintos y fronteras delineadas. Entiendo. Es como observar un mapa en blanco donde las manchas de color empiezan a definirse, a ganar contornos y a separarse por barreras idiomáticas. Exactamente esa es la imagen. Y si pasamos al siguiente gran linaje, el texto nos arrastra desde las costas hacia otras latitudes, con los hijos de Cam. Aquí surgen nombres como Cus, Misraim, Fut y Canaán. Es una lista que, cuando la analizamos con cuidado, despliega un peso histórico colosal. Colosal es la palabra, ¿sí? Pero a ver, siendo críticos, ¿no da todo esto una falsa sensación de orden? ¿En qué sentido? Pues que un mapa tan perfectamente delineado ignora siglos de caos, de guerras por recursos, de tribus asimilándose unas a otras. Es una objeción completamente válida y dan en el clavo de cómo funciona la literatura antigua. Los cronistas de la antigüedad no escribían libros de texto con la exhaustividad de la historia moderna, escribían para establecer identidades y orígenes. Claro, su objetivo era otro. Eso es. Condensaban siglos de caos absoluto en líneas de descendencia limpias para dar sentido al mundo que habitaban en su presente. Si contextualizamos estos nombres basándonos estrictamente en las notas aclaratorias del texto fuente, vemos que representan regiones enteras. Imperios en potencia. Exacto, imperios que moldearon el mundo. Mizraim, por ejemplo, está directamente vinculado a Egipto. Hablar de Mizraim es hablar de la cuna de una de las civilizaciones más formidables de la antigüedad. Y luego tenemos a Canaán, el ancestro de los cananeos. Y el nivel de detalle geográfico que la fuente dedica a Canaán es espectacular, casi obsesivo en comparación con los demás. Sí, se detiene muchísimo ahí. Te están dando prácticamente las coordenadas de la época. Nos describe cómo el territorio de los cananeos se extendió desde Sidón, trazando una línea hacia Gerar y Gaza, y extendiéndose hasta ciudades de una fama muy oscura y célebre como Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, llegando hasta Lasa. Y la razón por la que importa tanto este nivel de detalle en las fronteras cananeas es porque establece el escenario físico para gran parte del drama histórico y territorial que se desarrollará en el resto de la Biblia. Es como preparar el tablero de ajedrez. Literalmente. Este segmento del documento demuestra una transición clara en la humanidad. Pasamos de observar a una sola familia en un arca a presenciar una red de naciones asentadas. Es el establecimiento definitivo de la civilización tras el desastre. Pero justo cuando la lectura empieza a adquirir ese ritmo hipnótico, casi predecible, de enumerar naciones, fronteras y lenguas, el documento hace algo que considero narrativamente brillante. Rompe el patrón por completo. Mis notas muestran un giro brutal, un alto en el camino que no se ve en ninguna otra parte del capítulo. Lo fascinante aquí es, efectivamente, ese cambio de ritmo tan abrupto. En medio de esta metódica genealogía, donde clanes enteros apenas reciben una línea de texto, el cronista baja la pluma, detiene la historia y hace un zoom dramático sobre un solo individuo. Un zoom increíble. Un personaje llamado Nimrod, descendiente de Cus, en la línea de Cam que acabamos de discutir. Y las palabras que la fuente usa para describirlo no son casuales. Nos dice que Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra. Poderoso, fíjate en esa palabra. Y lo califica de forma explícita como un poderoso cazador delante de Jehová, o ante Dios. El texto recalca que esta figura fue tan inmensa, tan imponente, que se convirtió en un proverbio de la época. Así como Nimrod, poderoso cazador. Era un dicho popular. Tal cual. Pero, sinceramente, me asalta una duda. ¿Por qué un texto que está documentando la creación de naciones y civilizaciones celebra de repente a un cazador? Parece un paso atrás, hacia la supervivencia más primitiva. Esa es una lectura superficial muy común, pero hay que analizar la psicología y el simbolismo detrás de esa palabra. Poderoso cazador. A ver. En el contexto de este documento y de la antigüedad mesopotámica, ser un gran cazador no trata sobre conseguir comida para sobrevivir. El cazador somete a la bestia feroz, domina el caos de la naturaleza. Ajá. Y en un contexto de liderazgo sociopolítico, ese dominio implacable sobre la naturaleza rápidamente se traduce en el dominio sobre otros seres humanos. Ostras.
Nimrod no es un superviviente rústico, representa la privatización del poder, representa el primer atisbo de liderazgo vertical, despótico y militar en esta historia. O sea, pasa de doblegar a los leones a doblegar a sus vecinos. Exactamente. Él es la antítesis de la simple dispersión orgánica que veníamos leyendo. Si los descendientes de Jafet se dispersaban formando idiomas, Nimrod representa la fuerza gravitatoria. ¡Qué buena imagen! Él es la aglomeración, el puño de hierro que atrae, centraliza y subyuga. Es como observar el nacimiento del primer gran monopolio de la historia. Pensemos en las megacorporaciones actuales o en el sector tecnológico. Un gigante tecnológico no se conforma con lanzar un producto. No, claro que no. Absorbe a la competencia, crea un ecosistema cerrado, un jardín amurallado del que nadie puede salir y que controla todos los recursos. Nimrod hace exactamente eso, pero con ladrillos, ciudades y personas. La analogía del ecosistema cerrado es perfecta. Porque de ser un cazador de hombres y bestias, el relato lo transforma inmediatamente en el primer gran constructor de imperios. El constructor definitivo. La fuente enumera las ciudades que formaron el núcleo de su reino en la tierra de Sinar: Babel, Erech, Akkad y Calne. Lugares que desprenden un aura de misterio y grandeza. Y Babel obviamente destaca de manera incuestionable. Es un ícono. Es la semilla de Babilonia, un nombre que será sinónimo de imperio opresivo y del cenit de la arrogancia humana a lo largo de los siglos. Así es, y la consolidación de este monopolio de poder no se queda atrapada en Sinar. El texto relata de forma muy específica que de esa tierra salió Asur, o la expansión asiria, para ir a edificar otro gran conglomerado urbano: Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Vaya nombres. Y fíjate en un detalle lingüístico curioso. El texto no escatima en descripciones y califica a Resén de manera explícita como una ciudad grande, situada entre Nínive y Cala. Eso siempre me ha llamado la atención en mis notas. Teniendo a monstruos históricos como Babel o Nínive en la misma frase, ¿por qué el texto se detendría a especificar que Resén era la ciudad grande? Es un testimonio maravilloso de cómo los autores antiguos priorizaban la información. Es muy probable que en el momento en que se documentó este registro o en la tradición oral de la que proviene, el complejo urbano de Resén o su fortificación fuera la estructura más visualmente imponente de esa región. Un rascacielos de la antigüedad. Un punto de referencia ineludible para cualquier viajero o comerciante. Si conectamos esto con el panorama general, lo que este pasaje entero nos ilustra es monumental. Es el nacimiento documentado del urbanismo. Sí, sí. La humanidad, según este registro, deja de ser una colección de tribus, de pastores nómadas, para edificar metrópolis amuralladas. Nimrod centraliza los recursos, construye ciudades inmensas y proyecta influencia militar. Es decir, nos han descrito el origen del Estado, de la guerra organizada y del imperialismo en cuestión de 2 o 3 versículos. Es una densidad de información brutal. Parece que ya hemos asimilado esta lección de geopolítica antigua. Con Jafet en las costas y Cam construyendo las primeras superpotencias, la fuente nos redirige hacia el tercer hijo. Y prepárate. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Entramos en el linaje de Sem. El documento lo presenta otorgándole un estatus especial. Lo llama padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Al centrarse en Sem y darle esa primacía literaria, el texto está colocando los cimientos para el linaje del cual derivarán las figuras centrales del resto de este inmenso documento antiguo. Claro, prepara el terreno. Pero el cronista vuelve a utilizar su recurso narrativo favorito. Detiene el ritmo constante de la enumeración cuando llega a una rama específica de la descendencia de Sem, se centra en la figura de Eber y, muy particularmente, en sus 2 hijos. Y el foco recae de repente y con muchísima fuerza sobre uno de sus hijos, Peleg. La fuente no solo nos da su nombre, sino que proporciona una razón etimológica vinculada a un evento de una magnitud incalculable. Una línea tremenda. Leemos textualmente. Se le llamó Peleg porque en sus días se dividió la tierra. Esto plantea una pregunta importante, y te diría que de las más debatidas en el análisis de este texto. La línea posee una brevedad apabullante, pero sus implicaciones abarcan una escala planetaria. Planetaria, totalmente. ¿A qué se refiere exactamente la fuente cuando afirma con tanta rotundidad que se dividió la tierra?
Si nos basamos única y exclusivamente en el ecosistema informativo del Génesis 10, se abren dos corrientes de interpretación diametralmente opuestas para esta sola frase. Pues me encantaría que debatiéramos esas opciones, porque, sinceramente, leyendo esto con ojos críticos, me inclino totalmente por una división sociológica. A ver, explícate. Para mí, tiene que referirse a las fronteras y los idiomas. Un poco más atrás, el texto ya hablaba de separar a las naciones según su lengua, sus familias y sus naciones. Veo esto como un preludio críptico a la inminente división de la humanidad, una fractura en la comunicación y en la política global, como lo que representará la Torre de Babel poco después. ¿Tiene sentido? Es que lo de pensar en un continente partiéndose físicamente por la mitad me parece demasiada ciencia ficción geológica para incluirla en una lista genealógica, la verdad. Entiendo perfectamente ese escepticismo, y la lectura sociológica y lingüística es sumamente sólida desde el punto de vista del desarrollo civilizatorio. Pero permíteme hacer de abogado del diablo y pedir que no subestimemos la extrema literalidad que a veces maneja esta fuente. Uy, a ver por dónde vas. Cuando el texto hablaba de Jafet, utilizaba terminología física concreta, mencionando las islas de las gentes. Si asumimos, como sugieren algunos analistas de la antigüedad, que la masa de la Tierra alguna vez se conceptualizó como un solo bloque unificado, es completamente imposible que este antiguo documento, en su austero lenguaje, esté dejando constancia de un evento sísmico o geológico cataclísmico. Madre mía. Una fractura de la corteza, una separación de territorios por el agua durante la época de Peleg, recordada a través del trauma intergeneracional. Sigo viendo un problema de proporción ahí. Si estuviéramos hablando del mayor terremoto o la mayor fractura geológica de la historia del planeta Tierra, separando a poblaciones por océanos insalvables, Sí, entiendo lo que vas a decir. ¿no le dedicaría el autor antiguo algo más que 5 míseras palabras al final del nombre de un individuo? El diluvio obtiene capítulos enteros. Esta división obtiene una frase. Me sigue pareciendo que encaja mucho mejor como un resumen político de que la humanidad simplemente dejó de entenderse. Y ahí reside la genialidad absoluta de la economía del lenguaje en la literatura antigua. Deja el debate abierto. No entrega respuestas masticadas a quien lee. Desde luego que no. Proporciona una pista fundamental, ancla un evento masivo al nombre de un individuo y deja que la envergadura del suceso hable por sí misma en el silencio que sigue. Es brillante, la verdad. Peleg marcó un punto de no retorno en la configuración de la realidad para los habitantes de aquel mundo. Qué viaje más profundo y complejo hemos recorrido a través de unos pocos versículos que parecían una simple lista de nombres. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes buscan sintetizar toda esta información, podríamos resumir los aprendizajes extraídos de la Biblia hoy en 3 pilares fundamentales. A ver, Primero, el capítulo 10 del Génesis no es un catálogo aburrido. Es un sofisticado mapa antiguo de la migración humana. Segundo, hemos analizado el nacimiento de las primeras superpotencias corporativas y militares, observando cómo Nimrod sentó las bases de la civilización urbana con imperios como Babel y Nínive. exacto. Y tercero, nos hemos enfrentado a ese registro críptico de una fractura monumental en el mundo, la misteriosa división ocurrida en la era de Peleg. Es un resumen impecable de nuestra inversión de hoy. Y antes de poner el punto final, creo que resulta muy enriquecedor dejar una última idea en el aire, una invitación a la reflexión personal desde la perspectiva de nuestro propio siglo. Claro, me parece estupendo. Si aplicamos la implacable capacidad de síntesis de este documento antiguo a nuestra era moderna hiperconectada, cabe imaginar cómo se registraría la inmensa, ruidosa y caótica historia actual. Si el día de mañana un evento de proporciones globales dividiera irreversiblemente nuestras naciones, borrara nuestras redes de comunicación o alterara nuestra geografía, ¿cómo se resumirían nuestras gigantescas metrópolis de acero y cristal o nuestros poderosos líderes y corporaciones en un documento que alguien leyera dentro de 4000 años? Vaya, eso realmente pone nuestro sentido de la importancia moderna frente a un espejo implacable. Es un ejercicio de humildad total. Sin duda. Quedaría toda la inmensidad de nuestro mundo moderno, todo lo que hoy consideramos irreemplazable, fundamental y colosal, reducida a una sola frase enigmática, a una anotación marginal en una lista de nombres. Pone los pelos de punta pensarlo. Quedaríamos reducidos a un rompecabezas de 5 palabras para que futuras mentes debatan si fuimos una división sociológica o un desastre geológico. Es el poder del tiempo sobre la memoria y la narrativa humana.
Una reflexión que deja a cualquiera pensando y el cierre perfecto para este escrutinio profundo del texto. Ha sido un viaje fascinante, lleno de mapas ocultos y ciudades antiguas emergiendo entre líneas. Agradecemos profundamente la compañía de quienes nos han seguido en este riguroso recorrido analítico. Ha sido un placer. Y para la mente curiosa que desee seguir descubriendo y debatiendo sobre ideas, textos y misterios que desafían la comprensión de nuestra propia historia, la invitación está servida. Animamos a explorar más, uniendo fuerzas con esta comunidad y suscribiéndose al canal. Hay muchísimos más textos por desgranar. Hasta la próxima exploración detallada.